muchas gracias. Gracias al Congreso, gracias por la invitación de compartir algunas reflexiones sobre esta ley, ¿no? A ver, de entrada yo quisiera establecer varios presupuestos sobre derechos humanos, obviamente, y sobre la tarea de los legisladores, sobre todo a partir de la reforma constitucional en derechos humanos, ¿no? Que no es cualquier cosa, porque yo creo que seguimos en el trabajo legislativo y en casi todo el trabajo del Estado mexicano, en general se sigue trabajando bajo el esquema previo al 2011. Si la leyenda del artículo primero que dice toda autoridad en el ámbito de sus competencias tiene la obligación, debe garantizar, respetar, promover, etcétera, los derechos humanos según los principios de interés, bla, 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 es una cosa grave, ¿no? Y que en términos del legislador le impone, obviamente, hacer eso. O sea, el legislador en su ámbito de legislar tiene que garantizar, respetar, promover, proteger derechos humanos, ¿no? Y eso cambia en cuestión de técnica legislativa una cosa básica. Los derechos humanos en la Constitución y en los tratados internacionales no son solo el legislador negativo, o sea, no son solo el límite al legislador, porque lo clásico que se ve es discutir si la norma violenta un derecho humano. No solo es eso, es decir, la estructura piramidal del sistema jurídico típica que todos los que estudiamos derecho nos la recetaban desde el librito de García Maínez, de la pirámide de Kelsen, donde la Constitución está arriba. Esa es la función negativa de la Constitución, donde la Constitución le pone límites a donde no meterse al legislador. Pero la reforma lo que hace es adoptar los sistemas neoconstitucionales que ponen los derechos humanos como fundamentos del sistema jurídico. Por eso se llama derechos fundamentales. No porque sean importantes, sino porque son el fundamento estructural del sistema jurídico. Con lo cual, una de las obligaciones de los legisladores no es solo preocuparse si violentan derechos, sino también preocuparse por desarrollar correctamente los derechos, que son cosas distintas, porque normalmente lo clásico que hemos hecho normalmente es preocupar, y de hecho la Corte tradicionalmente a través del control de constitucionalidad lo que hace es ver la incompatibilidad de la norma inferior con la superior. Y ahora ya no solo es eso, la obligación de los legisladores no es solo decir con esta norma viola un derecho, no, también preguntarse, ¿con esta norma desarrollo correctamente un derecho o no lo desarrollo correctamente? Entonces ese es un punto importante desde la perspectiva de los pequeños aportes que quiero hacer, ¿no? En ese sentido, lo primero que habría que ver es que estamos ante una clara ley de desarrollo de derechos, que es también otra cuestión que le falta al sistema jurídico mexicano. El sistema jurídico mexicano no ha aclarado, no ha puesto claridad en cuándo el legislador está desarrollando derechos fundamentales. Otros sistemas jurídicos tienen hasta categorías especiales de leyes cuando son leyes que reglamentan, desarrollan, limitan derechos fundamentales, ¿no? Aquí parecería ser que todas las leyes están al mismo nivel o requieren lo mismo, ¿no? O sea una ley que te regule un derecho patrimonial, o sea una ley que te regule el funcionamiento de una institución, a una ley que te regule un derecho fundamental. Otros sistemas jurídicos, por ejemplo, una ley que afecta o que regula derechos fundamentales, regularmente necesitas una aprobación calificada de los congresos, ¿no? de los parlamentos o de los congresos, porque regula derechos fundamentales. En México, y sobre todo en el tema de la bioética o del bioderecho, tenemos casos, que supongo Carlos nos podrá contar más adelante, que derechos fundamentales están regulados a nivel de norma oficial mexicana, ¿no? O sea, imagínense lo incoherente de nuestro sistema jurídico que permite regular un derecho fundamental a nivel de norma oficial mexicana, ¿no? Entonces, esa es la segunda reflexión, que seamos conscientes de que esta es una ley claramente reguladora de derechos fundamentales, ¿no? En el sentido que les comenté, no solo viendo los derechos fundamentales como límites al legislador, sino como obligaciones de desarrollo. En ese sentido, la ley interviene en un montón de derechos humanos, derechos fundamentales, o sea, pero muchísimos. Con lo cual hay que tener cuidado en eso que llaman la ponderación de derechos, porque estamos ante un desarrollo de leyes que están entrando en conflicto diversos derechos fundamentales. Y en ese sentido, ¿qué le toca hacer al legislador? Al legislador le toca
en el desarrollo de los derechos fundamentales, tomar decisiones de ponderación de derechos. ¿Y qué es básicamente la ponderación de derechos en el ámbito legislativo? Establecer reglas concretas, conductas descriptivas o describir conductas que aterrizan, por decirlo así, que desarrollan el contenido de derechos fundamentales. Es decir, les pongo un ejemplo, o un mal ejemplo. Dice el artículo 3 de la ley: en la práctica de la procreación subrogada, en todo tiempo se protegerá la dignidad de la persona y se estará al interés superior del menor. Gracias, pero eso no nos dice nada. O sea, eso ya está en los tratados internacionales, eso ya está en la Constitución. El legislador aquí no está haciendo nada. Mal. O sea, simplemente, ¿por qué? Porque sigue repitiendo lo que en técnica normativa, en teoría de la norma, es lo que llamamos los principios. Un principio, los autores lo definen de diferentes maneras, pero un principio básicamente es un mandato de optimización o una descripción ideal de un Estado, ¿no? Entonces es un mandato de optimización, y eso es muy claro en las constituciones. Toda persona tiene derecho a una alimentación sana, adecuada y completa. Bueno, sí, de acuerdo, pero ¿eso qué significa en conductas concretas descriptivas? Bueno, pues esa es la tarea del legislador cuando desarrolla derechos fundamentales, que nos ponga leyes donde nos describa conductas concretas que desarrollan derechos fundamentales. O es la tarea de la judicatura cuando, ante resolver casos concretos, decide si la conducta juzgada es una conducta que corresponde con el principio alegado. Es decir, cuando yo digo, cuando una autoridad dice es que esto lo hago en función de cumplir tal derecho, tal principio constitucional, pues un juez va a tener que valorar si eso es efectivamente una conducta que nos conduce al fin deseado establecido en el principio. Entonces, para empezar, lo que sí necesitaría la ley sería identificar claramente qué derechos fundamentales va a desarrollar y cómo los va a desarrollar, y no se desarrollan simplemente nombrándolos. Por eso les digo que es diferente, porque uno dice, a ver, es inconstitucional decir, en la práctica la procreación subrogada en todo tiempo se protegerá la dignidad humana, la dignidad de la persona y se estará al interés superior del menor. No, no es inconstitucional en el sentido del legislador negativo. Es decir, no es inconstitucional porque no contradice la Constitución, pero el legislador no hizo su tarea en establecernos conductas concretas, descriptivas, donde nos diga qué significa en este tema el interés superior del menor, que nos ponga conductas concretas que signifique el interés superior del menor. ¿Sí? Porque tomen en cuenta que en un Estado neoconstitucional o en un Estado constitucional de derechos humanos, toda acción del Estado tiene que estar justificada en función de los principios constitucionales, que básicamente son los derechos fundamentales. ¿Sí? Entonces, ahí es una cuestión que sí hay que insistir. Segundo punto. Yo creo que al ser una ley que reglamenta derechos fundamentales, hay que quitarnos de la cabeza que estamos estableciendo un contrato. Así de fácil. Porque si no, ya tumbamos todo el sentido de la protección de los derechos. Sí sé que hay tradiciones de otro tipo que defienden mucho la idea de los derechos, pero también hay que entender el tipo de sistema constitucional que tenemos. No es el sistema norteamericano, aunque cada día nos lo quieren meter más con las reformas de oralidad y demás. Pero en el sustento fuerte, básico, nuestro sistema es un Estado social de derecho, en donde sí hay una gran carga de comprender los derechos fundamentales, no solo como derechos de inmunidad, sino como derechos prestacionales. Es decir, en otro lenguaje, no solo como derechos civiles y políticos, sino como derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. El sistema norteamericano, todos sabemos que es un sistema altamente liberal, no digo sea bueno, sea malo, es diferente al mexicano, altamente liberal, donde la autonomía de las partes puede hacer todo, como la decisión del juez que ya nos comentaba Jorge en la mesa anterior. En un Estado social de derecho, el Estado tiene responsabilidad de tomarse más en serio la realidad y no dejar todo a las fuerzas simplemente individuales. Entonces, en ese sentido hay que quitarnos. De hecho, la idea, por ejemplo, dice denominado instrumento para la procreación subrogada. Por lo menos ahí creo que le atina el proyecto, porque no está ya dándole la categoría de contrato. Es un instrumento público que ya habría que ver más adelante si necesitamos otro tipo de regulación
donde intervenga Secretarías de Salud, Procuraduría, siempre justificando en función de qué principio constitucional va a ser su intervención. Pero por lo menos el nombre ya que nos quite la idea de que es un contrato. ¿Por qué? Porque, y esto voy a traer a Ferrajoli, el famoso garantista. Ferrajoli en uno de sus textos hace una distinción que creo que hoy es muy útil entre derechos patrimoniales y derechos fundamentales. Bueno, no voy a meter tanto a la distinción, pero la distinción ahorita es importante porque lo que nos lleva a Ferrajoli a decir es que si queremos regular esto como derechos fundamentales, no pretendamos verlo como una regulación de derecho patrimonial. Con lo cual ya olvidémonos de decir si podemos hacer un contrato tipo civil, tipo de derecho civil o mercantil, donde el producto va a ser el objeto del contrato, el vientre, olvídense de eso, porque si se hace eso, se pierde todo el fundamento en derechos fundamentales, válgase la redundancia. Se está regulando un contrato patrimonial y ahí sí, pues bueno, seamos sinceros, estamos mercantilizando una actividad. Si esa es la decisión desde la bioética que quiere tomar el Congreso, pues que lo tome. Pero no nos engañemos, es una mercantilización. Ahora, tampoco me asusto, el mundo moderno y más con el capitalismo mercantiliza todo. Así que tampoco me voy a espantar, ¿no? Pero digo, cuando dicen que, por ejemplo, el concepto de, fíjense, aquí el puro hecho, dice, en la práctica de la apropiación subrogada, en todo tiempo se protegerá la dignidad de la persona y se estará al interior superior del mismo. ¿Qué significa la dignidad de la persona? En la tradición clásica ilustrada kantiana, la definición es bien básica. Ninguna persona puede servir como medio, sino siempre es un fin. Pues la mujer bueno, como diga, o sea, que la mujer, la de la gestión sustituta, pues en ese concepto está siendo un medio para un fin, ¿no? Entonces, o sea, también hay que tener cuidado con el pronunciamiento, que en las leyes sigamos pronunciando principios en abstracto, cuando la ley lo que le toca es desarrollar los principios con conductas más descritas. Claro, tampoco el legislador puede prever todo, ¿no? Por eso son útiles que también las leyes tengan algunos principios, eso sí no lo estoy diciendo, pero hay que tener cuidado que luego las leyes no sean un repetidero de principios sin que el legislador se anime a establecer reglas concretas. Entonces, habría que entender que la ley no tiene que ser desarrollo de derechos fundamentales, con lo cual habría que estar bien en claro. Si vamos a hablar del derecho de autonomía, porque les digo, aquí el meollo del asunto es que vamos a tener muchos derechos fundamentales en conflicto. Porque por un lado está, por ejemplo, el derecho a la autonomía, los derechos de libertad. ¿Sí? El derecho de libertad de la mujer de disponer de su propio cuerpo. Y entonces la mujer dice, si yo tengo libertad de disponer de mi cuerpo, ¿por qué no me van a dejar ser una gestante sustituta? Tengo la libertad, tengo un derecho de autonomía reconocido internacionalmente. Claro, pero ojo, si vamos a reconocer eso, hay que reconocerlo como un derecho fundamental, no como un derecho patrimonial. Tú, mujer, tienes derecho a decidir sobre tu propio cuerpo en el sentido de derecho fundamental, no en el de derecho de patrimonial, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que cuando se desarrolle el instrumento de procreación subrogada, quitémonos de la cabeza las reglas clásicas de un contrato, porque entonces ahí sí no estamos desarrollando un derecho fundamental, estamos desarrollando un derecho patrimonial. Entonces no es la autonomía sobre la decisión de mi cuerpo, es que realmente yo me estoy convirtiendo en un objeto de comercio. ¿Sí? Entonces, y eso el derecho, la técnica actual lo distingue, yo creo que con bastante claridad. Entonces, en ese conflicto, a ver, ¿qué más? Lo que yo plantear es todos los conflictos de derechos que podemos ir detectando. La autonomía de la mujer sobre su propio cuerpo. El derecho de la mujer de no sufrir violencia, o la obligación del Estado de prevenir todo tipo de violencia en contra de la mujer, ¿no? El famoso principio superior del menor. El derecho de, no tanto expropiación, porque lo que dice más la Constitución es que toda persona tiene libertad
de decidir los hijos, los tiempos que tendrán. ¿Sí? El artículo 4 constitucional. El derecho a la familia, ¿no? Entonces, todos esos son algunos de los que entran en conflicto. El derecho de ocupación y el principio de igualdad o no discriminación. Por lo menos así, bajita la mano, tenemos una ley que desarrolla derechos fundamentales que entran 7 derechos en conflicto. En donde el legislador, cuando vaya a establecer conductas concretas o establece conductas concretas, lo que va a estar haciendo constantemente es decir, esta conducta o esta regulación sirve para cumplir este derecho. Pero seguramente el cumplimiento de ese derecho va a traer como consecuencia la restricción de otro derecho. Ese es el ejercicio de ponderación, que el legislador sea capaz de justificar que la restricción de un derecho que está en juego en esta norma es legítima en función de cumplir otro derecho. Entonces pensemos lo siguiente: en teoría de los derechos humanos, ya no tanto en derechos fundamentales, ahora se ha insistido mucho que hay que tomar en cuenta las relaciones de poder que el derecho está normalizando y autorizando, ¿no? Entonces, finalmente, esta norma o esta figura jurídica va a autorizar, va a reconocer una relación, y va a ser una relación de poder, ¿no? Finalmente, la pareja que contrate, voy a usar la palabra así, la pareja que pida una gestante sustituta, va a tener una relación y puede constituirse en una relación de poder, ¿sí? Esa relación de poder, ¿cómo va a ser capaz el derecho de regularla para que no se convierta en una relación de poder de explotación? A lo que voy es a lo siguiente: si el legislador dice ¿cuál es el motivo principal de expedir esta figura? Y diga, bueno, el derecho de tener hijos, ¿no? El derecho de procreación y formar familias de las personas, ¿sí? La libertad de procreación. Esa sería la primera discusión que tendríamos, porque normalmente en la doctrina se ha dicho que la libertad de procreación es un derecho de omisión, es un derecho negativo. Si simplemente se trata de que el Estado no te diga cuándo tengas hijos o que no tengas hijos. Si, por ejemplo, la prohibición de la esterilización forzada o la prohibición de poner un tope de hijos por pareja, como pasa en China, ¿no? Se ha entendido normalmente así la libertad de procreación. Sin embargo, la tendencia doctrinal y también jurisprudencial internacional ha sido insistir que la división tajante entre derechos prestacionales y derechos de omisión no es tan cierta. Todos los derechos de libertad tienen una faceta de omisión del Estado, pero también va a tener una faceta de prestación del Estado. Entonces, lo primero que habría que discutir es la conducta de utilizar la técnica de maternidad subrogada. ¿Es una conducta que cumple con la libertad de procreación? Podemos decir que sí. Yo creo que hoy todos decimos que la mayoría de los derechos fundamentales han ido enriqueciendo su contenido, han ido enriqueciendo sus conductas en función del avance de la tecnología. Hoy nadie dudaría que mi libertad de expresión ampara el uso del WhatsApp o el uso del Twitter. Hoy nadie cuestionaría que mi derecho de protección de datos personales ampara el Twitter, ampara las conversaciones de WhatsApp. Y es una cuestión de evolución tecnológica. Entonces, por ese lado podríamos más o menos desarrollar un argumento que efectivamente la maternidad subrogada está amparada como una conducta de vida en función de la libertad de procreación. Claro, pero ningún derecho fundamental es absoluto. Eso va a tener contrapesos con otros derechos. El derecho de la mujer a una vida libre de violencia. Entonces, por eso el instrumento público tiene que establecer claramente restricciones que a la autonomía de las personas, de no contratar o de no poner términos en ese instrumento que traigan como consecuencia actos de violencia contra la mujer, que es la gestora sustituta, ¿no? Lo que ya decía hace rato Jorge, ¿no? Ponerle condiciones de alimentación, ponerle condiciones de movilidad. Pues, ¿sabes qué? Es que tú traes a mi hijo, no te vayas de vacaciones.
Oiga, entonces el Estado va a permitir un instrumento que viola la libertad de movimiento, que también es inconstitucional, ¿no? Entonces habría que tener cuidado que en esta ponderación de derechos no estemos haciendo ponderaciones inadecuadas, porque lo que una acción de constitucionalidad terminaría haciendo es tumbar la ley, ¿no? Entonces, está la autonomía de las partes, la vida libre de violencia de la mujer, el interés superior del menor, que no es tema, ojo, no es tema menor, como decía ya Jorge. Uno, ¿desde qué momento se va a aplicar ese interés superior del menor? Por ejemplo, aquí se han dicho que hay países europeos que han prohibido la maternidad por subrogación, pero tomen en cuenta que la prohibición en general ha llegado como un desconocimiento de los contratos, es decir, que finalmente nadie puede ir a alegar el contenido de los contratos. Pero ¿qué pasa? Pues se está dando. Y entonces, ¿qué ha sido lo que ha determinado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, aún en contra de los países que han prohibido la maternidad subrogada, que tienen que reconocerla? ¿En qué momento? En el momento del registro del menor, poniendo como justificación el principio superior del menor. O sea, ¿qué pasó en España? Pasaba que los españoles se iban, se siguen yendo a Rusia, a los países de Europa Oriental donde permiten la maternidad subrogada, y cuando tienen a su hijo allá, como no lo quieren registrar en el ámbito ruso, en el ámbito etcétera, van al consulado español. Entonces el consulado español dice, no, porque este hijo es de maternidad subrogada y en el derecho español está totalmente desconocido. Se fueron al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dijo, por principio de protección del interés superior del menor, el Estado español tiene que registrar como padres a los padres que hicieron, los padres no sustituidos, ¿no? Los padres subrogantes. ¿Sí? Entonces, fíjense, en realidad ahí el principio de interés superior del menor no es cierto que funcionó como prohibitivo a la maternidad subrogada, funcionó como autorización a la maternidad subrogada, pero no pensando en los derechos de los subrogantes, sino pensando en los derechos del menor. Entonces, por eso les digo que parte de la tarea de los legisladores es desarrollar las conductas concretas que tienen que ver con los principios enunciados, porque si nomás nos enuncian los principios sin ponderar cuáles son las conductas que cumplen con ese principio en el caso concreto, lo único que va a acabar es que le vamos a echar la pelotita a los jueces. Y entonces el legislador realmente está abriendo, pues sí, una caja difícil, ¿no? Ahora, por ejemplo, otra cuestión, la cuestión de la gratuidad. Bueno, yo no sé si ahí es la buena voluntad o es lo políticamente correcto, pero bueno, hablando en serio, uno se pone a pensar, ¿qué mujer va a prestarse 9 meses con todas las complicaciones que tiene sin una ganancia? Digo, si ni siquiera yo creo entre familiares que se aman y se quieren y que son súper amigos, probablemente ni así se dé. Probablemente sí. Digo, no voy a ponerme agustiniano creyendo que el ser humano es un pecador en potencia siempre. Pero no, también hay gente muy buena y bondadosa que probablemente le diga a una amiga a otra, sí, yo te presto mi vientre. Pero en realidad, díganme, la práctica que estamos viendo y que todos cuentan es normalmente familias con recursos que pueden buscar a mujeres de bajos recursos y les proponen el negocio. Imagínense el derecho convalidando eso y aparte el engaño. Porque imagínense que la mujer pobre va y dice, órale, te presto mi vientre. Vamos, firmamos el dice, sí, ahí dice gratuito, pero yo te voy a pagar. No le paga. Va la mujer ante el derecho y dice, oigan, es que me prometió pagar, No, el derecho me dice que es gratuito porque los legisladores tuvimos que ser políticamente correctos. No, tuvimos que ser políticamente correctos los diputados y entonces usted no le paga. Ojo, pero otra cosa, por ejemplo, es decir, las grandes empresas que están funcionando como tales.
Por eso les decía, un elemento importante a discernir en los derechos humanos son las relaciones de poder que se crean. Y no es lo mismo que una mujer, tal vez necesitada, diga, órale, en función de mi autonomía, yo quiero prestarte mi útero, a decir, vamos a montar toda una industria que utilice y que comercie con los úteros. O sea, son relaciones de poder muy distintas, ¿no? Muy distintas. Entonces, habría que pensar si no valdría más bien una regulación distinta, porque fíjense, vámonos a puro derecho fundamental básico. Si yo digo, yo, Estado, reconozco que esta actividad es lícita, porque ya le estoy reconociendo como lícita, si la maternidad subrogada la estoy reconociendo como lícita, pero solo es lícita si es gratuita. Entonces la gratuidad es una restricción al derecho de ocupación, es una restricción, y es una restricción al artículo 5º constitucional, porque estás autorizando un trabajo gratuito. De 9 meses, un trabajo pesado, ¿no? Estás autorizando. Entonces, quieran o no, es una... Si el legislador legitima la actividad, por otro lado está restringiendo el artículo 5º constitucional. Entonces yo como legislador tengo que dar argumentos suficientes para decir, legitimo la actividad, pero al mismo tiempo la restringo a que sea gratuita. ¿Qué argumentos va a usar el legislador para decir que esta actividad solo es legítima si es gratuita? ¿O no es legítima? No sé si me explico. Entonces ahí también es, por eso les digo que es el ámbito de ponderación de derechos. Claro, uno podría decir, bueno, la restricción de la gratuidad está en función de que el lucro es la puerta de generar violencia contra la mujer, o de generar la violencia contra la mujer en términos de trata. Entonces, una mujer que se contrata por sí misma y pide que le den una compensación, y ella por su voluntad lo hizo, ¿es trata? ¿Se justifica la gratuidad? ¿No se justifica la gratuidad? ¿No? O sea, el meollo del asunto es eso, es decir, cuando el legislador legitime esto, tiene que revisar que sus restricciones sean constitucionales. Entonces, ¿cómo justificas legitimar una actividad, pero que solo es legítima si es gratuita? Es como decirles, yo legitimo, voy a legitimar la distribución de droga, pero que sea gratuita. Imagínense que lleguemos, que nuestros diputados federales lleguen a esa solución contra el combate a la droga y digan, ya sé cómo le vamos a hacer. Vamos a legitimar la distribución de droga, pero para que no sea negocio, vamos a hacer la distribución de droga gratuita. Y con eso ya nos fregamos al narcotraficante, porque ya no va a poder hacer negocio. Bueno, sería muy ingenuo, ¿no? Preguntémonos si esta legitimación de una actividad en términos gratuitas no puede llegar a ser, 1, ingenua, y 2, la puerta a otros tipos de explotación, como el engaño a la ignorancia. Es decir, yo te contrato, mira, si aquí dice que es gratuita, pues no te apures, yo te pago. Y cuando te quiero hacer cobrar, demándame. No vas a poder demandar. Otra cosa muy distinta sería pensar, por ejemplo, si el legislador prohíba personas morales interviniendo o empresas interviniendo en esto, y que insisten que es un acto personalísimo. Que ahí también hay grados de discusión, ¿Cuál grado de discusión hay? Y que ahí también tiene que ver con el modelo de Estado que construimos. Si nos tomamos en serio que esta normatividad es una normatividad que desarrolla el derecho a la libre procreación, entonces es un derecho prestacional, con lo cual se justifica que el Estado intervenga mucho más que simplemente la permisión. Y entonces el Estado también se tiene que tomar en serio tener instituciones, no estoy diciendo gratuidad probablemente, pero sí tener infraestructura capaz de atender estos casos y de darles control y de darles seguimiento. Porque ¿cuál es la excusa en muchos países para permitir a las grandes empresas? O sea, sí es el negocio, pero en términos jurídicos, ¿cuál es el pretexto? Es decir, es que la empresa es muy eficiente. La empresa tiene todo un protocolo de salud
donde atiende bien a la gestante, atiende bien a los subrogantes, y entonces hace la tarea muy bien adecuada. Claro, ese es el modelo neoliberal de los derechos. Es decir, yo Estado me lavo las manos, no quiero cumplir derechos, no pongo instituciones públicas para eso y se lo paso a las empresas privadas. Es decir, detrás de eso hay más que simple negocio. Hay también todo un modelo de Estado, que dice, yo no me quiero encargar de los derechos prestacionales, se lo paso a las empresas privadas, ¿no? Por eso a mí me da mucha risa que luego hay posturas que se escandalizan con la maternidad subrogada, pero son los que más defienden los modelos neoliberales de prestación de derechos. Quieren privatizar todo, la educación, las universidades y todo. Este es un caso típico. Si tenemos el derecho de libertad de procreación, entonces no nos asustemos, si somos consecuentes neoliberales, de que la prestación de esa libertad de procreación me lo dé una empresa privada, porque son las que saben. Si yo no creo en ese modelo y creo que ese modelo pone en riesgo la dignidad humana, entonces a la par de reconocer el derecho, tengo que construir instituciones públicas, entre ellas las de salud, ya otra discusión será la gratuidad, pero que por lo menos vigilen y den seguimiento a todos, ¿no? Para poder justificar y decir, a ver, yo voy a permitir que tal vez a una mujer 1, 2 veces en su vida reciba un pago, pero no voy a permitir que eso se haga toda una empresa. Entonces, quien haga de eso una empresa y no un acto personalísimo, sí va a estar sancionado y tal vez hasta penado por derecho penal. Pero el acto individual lo voy a reconocer como lícito y hasta oneroso, probablemente. Estoy diciendo, no es que esta sea mi posición, estoy haciendo supuestos para que vean todos los conflictos de principios que están entrando en juego, ¿no? Sí. Por ejemplo, la cuestión del derecho de la familia. ¿Qué ha dicho la doctrina? Que el derecho a la familia no es un derecho hipotético. Es simplemente, el derecho a la familia se protege cuando la familia ya existe, no en pretensión de existir. Entonces, probablemente esta medida no es una medida que desarrolle el derecho a la familia hasta que el niño nace. Y entonces ahí sí el niño tiene el derecho a la familia. Pero los subrogantes no tienen un derecho a la familia, los subrogantes tienen el derecho a la procreación. Ya cuando tengan sus hijos, pues ya tienen derecho a la familia, porque el derecho a la familia, les digo, ¿cómo lo ha entendido la doctrina? No lo ha entendido como un derecho, yo tengo el derecho a formar familia, no, yo tengo el derecho que cuando tenga familia me protejan mi familia. Antes de eso, pues tengo un derecho de procreación, un derecho de decidir cuántos hijos tengo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, luego ya se me fue el tiempo, podría seguir hablando de, por ejemplo, nada más para terminar y para que vean los conflictos, el principio de no discriminación. Aquí dice la ley, el instrumento de la procreación subrogada podrá ser suscrito por la madre y el padre subrogados. Nuevamente la discusión de la discriminación. ¿Por qué no puede ser por la madre? O sea, lo que comentábamos de las parejas del mismo sexo. Claro, en el sentido en que se permitiera la subrogación del segundo tipo, ¿no? Pero también se trae ese problema, es decir, si se va a restringir, se tendrá que decir concretamente por qué hay una restricción al principio de igualdad en este caso. Entonces, en pocas palabras, ¿a qué voy? A dos ideas básicas. Uno, el legislador tiene que animarse a ponderar todos los derechos fundamentales que entran en conflicto al establecer esta ley y tomar decisiones a través de conductas descritas bien, o sea, bien descritas, ¿no? Concretas. Y segundo, el legislador sí tiene que olvidarse de la perspectiva patrimonialista, no es un derecho patrimonial, no es el desarrollo de derechos patrimoniales, no es un contrato patrimonial, sino es un instrumento público de regulación del ejercicio de derechos fundamentales, que cambia, y cambia mucho, porque entonces hay que quitarnos las reglas de interpretación de los contratos clásicos, sino que es un instrumento de cumplimiento de derechos fundamentales, donde lo que está es en conflicto y ponderación principios constitucionales. Gracias, doctor. Se le va a hacer entrega por parte del Congreso de... Perdón. Sí. Entonces, desde el punto de vista doctrinario, esto llegaría el momento en que, voy a decir una institución que conocí, el Seguro Social tendría que ser el que dé este servicio. Sí.
así lo dejo. Otra cosa, a ver, si quiere no el instituto, a ver, es que, pero sí suficientes instituciones del Estado que lo desarrollen. En el modelo de un Estado social, en el modelo de un Estado liberal, pues sí, dejemos que las empresas desarrollen y simplemente ponemos una Secretaría de Salud que vigile que cumplan con ciertas circunstancias. Porque, o sea, sigo insistiendo, estamos o sea, el legislador está ante un conflicto bien claro. La realidad está diciendo que existe, o sea, que esta práctica existe y que normalmente es una práctica en general de una relación de poder distinta, ¿no? Gente con recursos que va con una mujer de pocos recursos o en una situación vulnerable. Eso es una realidad. ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Bueno, desarrollando derechos fundamentales, autonomía, etcétera, etcétera, pero con legislaciones que pues, tienen que concretizar bien las conductas, que es el problema. Yo a esta legislación le veo básicamente ese problema. Sigue enunciando los principios, pero no se anima a desarrollarlos con conductas concretas. ¿Hay alguna otra vez? Sí. ¿Tienes derecho encuentras mi condición? Bueno, sí, no, bueno, decíamos que, por ejemplo, está en los derechos de autonomía, ¿no? La libertad de contratación, la libertad de ejercicio, la libertad de ocupación, la autonomía de la mujer sobre su propio cuerpo, ¿no? Está el derecho a una vida libre de violencia por parte de la mujer, está el principio de interés superior del menor, está, probablemente hasta podríamos decir que está la libertad de creencias y de religión, que aparte del artículo constitucional actual ya amplió a términos no solo de religión, sino ya de valores éticos. Pues ahí también, si el legislador no es suficiente de justificar que su restricción no es una restricción dogmática, moralista, entonces puede ser atacado o sea, puede estar dañando improporcionalmente la libertad de creencias y de principios éticos. Está el principio de igualdad y no discriminación, ¿no? ¿Qué pareja? Está el principio de evitar convenios o acuerdos que limiten las libertades fundamentales. Lo que comentábamos, ¿qué restricciones le vas a poner a la mujer gestora? No puede salir de viaje. Y luego, para acabar de fregar, todo lo que tiene que ver con la territorialidad. ¿Qué va a pasar en caso de que la mujer, por ejemplo, que lo comentaban, la cuestión de que piden la residencia, habría que justificar bien, porque de entrada es una violación o es una restricción al principio de igualdad y no discriminación. ¿Por qué alguien que vive en San Luis puede acceder y alguien que no? Se tendría que justificar muy bien esa restricción, porque si no se podría poner ahí una violación que no justifica que por razón de residencia puedas ejercer un derecho o no puedas ejercer un derecho. ¿Sí? Entonces todos esos es mucho más complejo que solo dos, yo creo que son fácil unos 10. A mí el tema me lleva a pensar en cuestiones que nosotros como juzgadores tenemos que determinar en un momento dado ante un caso concreto. En tratándose de matrimonio, de concubinato, que hemos tenido que decretar concubinatos entre personas del mismo sexo, que tenemos legalmente hablando porque la ley no los prevé. ¿Qué opina usted, doctor, de esa función del juzgador de casi creo que legislar? Porque vamos, no se trata de otra cosa. El concubinato está permitido entre un hombre y dice el artículo 105 del Código Familiar. El concubinato es la unión de un hombre y una mujer libres de impedimento. Y entonces vienen dos personas del mismo sexo y dicen, oye, ¿sabes qué? Es que equipara mi relación a un concubinato porque vivimos durante más de 3 años. Y vamos, finalmente es algo que como juez estás obligado a hacer. ¿Qué opina usted de esa función de que en ocasiones cuando no está legislado, el juzgador tenga que venir, por así decirlo, a legislar, el juzgador sí, a legislar o a determinar situaciones no previstas en la ley?
en atención a derechos humanos, Sí, sí. en atención a cuestiones de ese tipo. No, estoy totalmente de acuerdo, totalmente. Digo, yo sí soy de los que cree que la judicatura tiene la misión de completar el derecho. O sea, que el gran error que tenemos en el positivismo clásico es creer que el derecho es igual que la ley, ¿no? O sea, el derecho se complementa cuando resolvemos los conflictos, y los conflictos los termina resolviendo muchas veces los jueces, por lo menos en términos legales, ¿no? Entonces yo ahí estoy totalmente de acuerdo que el juez sí puede llegar a ser un tipo de legislador. Ahora bien, por principio de seguridad jurídica, por eso es la misión del legislador de poder desarrollar lo más posible las reglas concretas de desarrollo de principios. Porque si en esta ley no decimos claramente qué significa el principio de interés superior del menor, qué quiere decir el derecho de una vida libre de violencias de la mujer en conductas concretas, en obligaciones del Estado en concreto, entonces realmente el legislador no está aportando nada y le está dejando todo al juez. Y entonces ahí sí, aunque yo reconozco que el juez tiene una labor importante, también es importante que el ciudadano viva con un mínimo de seguridad jurídica, ¿no? Bueno, le agradecemos, doctor Lucía.